días, ¿cómo están? Bueno, nos retrasamos unos minutitos, pero ya estamos listos, ya oramos, le dimos gracias a Dios por esta nueva mañana. Gracias, Dios. Y bueno, vamos a comenzar. Entonces, ¿dónde nos quedamos la clase pasada? Estamos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y la semana pasada vimos 2 versículos. Vamos a ver hasta dónde terminamos hoy, a ver si logramos, no creo, pero bueno, a ver si terminamos hasta el 27, ¿no? Al fin, pues bueno, no tenemos prisa, que el Señor nos vaya hablando. Y lo más importante es que conforme nos vaya hablando, que nosotros vayamos yendo a Él y cambiando lo que tengamos que cambiar, arrepintiéndonos, modificando nuestra manera de vivir. Buscándolo, que vayamos entendiendo, comprendiendo, que esa palabra que no quede solamente en nuestra mente, ¿no? O sea, como si fuéramos a la escuela, sino que de verdad haga en nosotros lo que la misma palabra llama rema, ¿no? O sea, que ya es la palabra ya hecha carne, ya que la podamos ya vivir, ¿sí? Bueno, pues entonces vayamos retomando, vamos a volver a leer desde el versículo, desde el 15-18, ¿les parece? El título de la Reina Valera es El mundo os aborrecerá, y dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice: estas cosas, del 16, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas porque cuando llegue la hora os acordaréis de que ya os lo había dicho. Listo. Entonces, aquí les está diciendo, fíjense cómo el Señor los viene preparando, y a nosotros, ¿no? Viene hablando de permanecer en Él nuevamente, de comunión con Él, de que el fundamento debe ser el amor, el fundamento de nuestro comportamiento debe ser el amor hacia Él y hacia nuestros hermanos, ese mandamiento que viene y que nos da, y les viene diciendo, pero eso que les digo es porque ustedes van a estar dentro de un mundo contrario a mí, un mundo que si ustedes van a vivir conforme a mis preceptos, si me van a amar, ese mundo los va a aborrecer. No va a ser un mundo hostil. Les está advirtiendo, no va a ser fácil. La vida cristiana no va a ser fácil. Les está diciendo, cuidado, porque pueden ser arrastrados por el mundo, porque se pueden amoldar al mundo, pero les dice, pero cuidado, porque
porque allá afuera va a haber un enemigo, ustedes van a ir en contra de la corriente. Yo ya no voy a estar físicamente, pero les va a decir, pero no van a estar solos. Y desde antes ya les venía anunciando, les va a convenir que yo me vaya, porque va a venir el Espíritu de verdad, el Consolador. Ahorita vamos a ver el Paracletos, el Ayudador, el que con él vamos a poder subsistir en este mundo hostil. Y les está diciendo, lo vimos en el 19, ¿no? La clase pasada, que no era así, que algo les está diciendo como una confirmación, una afirmación, perdón. Si fueran del mundo, pues el mundo los va a amar, ¿no? Dice, pero ustedes no son del mundo, ¿sí? Le está diciendo, ustedes ya fueron escogidos, apartados, reservados para mí, desde antes de la fundación del mundo. Ustedes ya fueron apartados. Entonces, como no pertenecen al mundo, son contrarios al mundo, el mundo los aborrece. Entendiendo, ya vimos la clase pasada lo que significa mundo, ¿no? Este sistema de cosas que va en contra de él. Entonces, aquí les dice en el 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también van a guardar la vuestra. Hermanos, la relación estrecha con Cristo, un siervo que tenga una relación estrecha con Cristo, siempre va a producir una reacción de parte del mundo, siempre. Es lo que veíamos la clase pasada, ¿no? Si nosotros vivimos felices en el mundo, o sea, no quiere decir que no puedas estar en paz con las personas que te rodean, ¿no? No lo malinterpretemos. Pero si decimos, no, pues es que, no sé, por decir, no, yo respeto, yo respeto las marchas LGTB, por decir, ¿no? Y de momento ya te ves en la marcha, ¿no? Porque por alguna situación, yo no sé, estás ahí. Y ya estás comulgando con esa idea, con esas ideologías que van contrarias a la palabra de Dios, ¿no? Si de momento tú estás en tu trabajo y te dicen, no sé, estás en compras y te dicen, ¿sabes qué? Que pues es que no necesitamos, no sé, un proveedor nos dice que lo cobremos más caro pero pues nadie se va a dar cuenta, y que dice que por abajo que nos va a pasar, que no sé, muchas situaciones que se pueden dar, ¿no? Y si tú estás en alguna condición de necesidad y dices, pues bueno, que no pasa nada, al fin que el dueño tiene mucho dinero, ¿quién se va a dar cuenta, no? Eso que, o súbele un poco al precio de más, porque no sé, porque tú solito te puedes autojustificar, ¿no? Y estás en ese momento, tú ya estás comulgando con el mundo, estás participando, estás justificándote, estás formando parte de una ideología, de una manera de pensar del mundo que para el mundo es normal, ¿no? Porque el mundo dice que el que no tranza no avanza. Y nosotros somos los tontos, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué no aceptaste? ¿O por qué no sé qué? Si es tan fácil, ¿no? O sea, si te están dando en la cuenta, ¿ves que no te cobraron algo? ¿Qué haces? Dices, ay, qué listo. Lo siento, ¿por qué no se dieron cuenta ustedes? Pues no, porque eso es robar, ¿no? O sea, pero eso ya es, ya entonces a lo mejor con los que vayas te van a decir, oye, no inventes,
pues ¿por qué vas a decir que te cobren, ¿no? Si ya no nos lo cobraron, es su culpa, no es la de nosotros. ¿Nosotros qué? No le estamos robando, ellos porque no se fijaron, ¿no? No sé. Entonces te van a decir, no, pues ese es el tonto, y no, con él ya no hay que salir porque siempre es el que quiere estar bien, ¿no? Siempre es el que quiere hacer las cosas bien, el que no quiere, no pasa por alto nada, siempre él y su santidad, ¿no? Ah, claro, sí, no podemos autojustificar, sí, pero pues no te está bendiciendo, o sea, no, porque finalmente, aunque no se los cobraran a los empleados, pero tú estás obrando mal, tú sabes que estás obrando mal. ¿Y quién te hace saber que estás mal? El Paracletos, el ayudador, el Espíritu que mora en nosotros, ¿no? Pero entonces, eso impacta al mundo. O sea, estamos en este mundo, pero no formamos parte de este mundo. Nuestra manera de vivir lo vamos a ver más adelante, por eso va a hablar del Señor Jesús, va a dar testimonio, así como Él nos enseñó que Él no solamente el mundo lo aborreció por lo que hablaba y por lo que hacía, porque Él era congruente, Él era santo, ¿sí? Entonces, si nosotros nos decimos cristianos solamente nominales y asistimos a la iglesia y hasta a lo mejor servimos o lo que quieran, pero vivimos el resto de la semana sin comunión íntima con el Señor, sin conocer sus preceptos, inmersos en el mundo, llenándonos de mundo, recibiendo el consejo del mundo, porque a lo mejor nosotros podemos decir, no, yo no recibo el consejo del mundo, discúlpame, pero sí estamos saturados en todos lados, en las redes sociales, en la televisión, en el mundo que nos rodea, con las personas con las que interactuamos. Todos tienen una forma de pensar, todos nos dan su forma de pensar. Si tú, incluso hasta si es la música que podemos escuchar, todo estás recibiendo la forma de ver la vida de otras personas, ¿no? Su cosmovisión de otras personas te lo están dando a ti, tú lo estás recibiendo y tú lo estás asimilando. Entonces todo el tiempo estamos recibiendo, si es en la escuela, pues el conocimiento secular, pero pues filtrado del conocimiento y la forma de ver la vida de ciertas personas, ¿me explico? Y todo eso lo estamos consumiendo las 24 horas. Y entonces, si nosotros dejamos de lado la verdad, el alimentarnos de la verdad, la comunión íntima con el Señor, pues ¿qué es lo que va a producir en nosotros, ¿no? Si estamos llenos, obviamente, si es al revés, si mantenemos una comunión estrecha con Cristo durante todo el día, en comunión constante, percibidos de su presencia con nosotros, en comunión aún, haciendo lo que tengamos que hacer en este mundo, pero en comunión con Él, pues eso va a producir en nosotros una forma de vida, y esa forma de vida va a tener una reacción allá afuera en el mundo, en un mundo contrario, en un mundo hostil donde estamos inmersos. Y eso el Señor se los estaba diciendo como una afirmación, ¿sí? Por eso Él dice, a ver, fíjense bien, ¿no? Quien quiera seguirme, pues a esto se van a enfrentar. O sea, no es que nada más, no va a ser sencilla la vida cristiana. Ya veíamos también, pues, que en el amor, antes en el capítulo anterior, veíamos que en ese amor nosotros, como los pámpanos, el labrador nos va a cuidar y nos va a limpiar, ¿no? Y nos va a ir limpiando para que demos fruto y demos más fruto y ese fruto permanezca, ¿sí? No es nada más de que yo ya nací de nuevo y ahora que venga
yo disfruto de todas las bendiciones, ¿no? de Dios. O sea, sí, pero son bendiciones espirituales. Sí vamos a dar ese fruto y ese fruto se va a mostrar. Pero es preciso que para que demos ese fruto tengamos que vivir en este mundo y que el Señor nos vaya formando en medio de este mundo. Y entonces el Señor Jesús les está diciendo, a ver, si a mí, o sea, no se les olvide que ustedes son los siervos, yo soy el Señor, y ustedes no son mayores que yo. Y le está diciendo, si a mí me persiguieron, pues a ustedes los van a perseguir por la simple razón de que ustedes van a ser un testimonio de mí, ¿sí? Cristiano justamente es eso, como Cristos pequeños, ¿no? En la forma de vida, a eso se refiere, en ser un reflejo del Señor. Entonces dice, pues a ustedes también los van a perseguir, pero así también, si han guardado mi palabra, si alguien guarda ya mi palabra, también van a guardar la de ustedes, porque ustedes van a hablar mis palabras, ¿no? O sea, a eso se refiere. Entonces dice el Señor, si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también van a guardar la vuestra. Es decir, que los discípulos podían echar una mirada al pasado y discernir lo que les esperaba. O sea, si a él le pasó lo que le pasó, pues nosotros nos tenemos que esperar, no menos, ¿no? Nos van a perseguir. ¿Qué les podría esperar? Algunos valientes seguidores, como le esperaron al Señor, algunos fieles oidores, pero también algunas muchedumbres, algunas muchedumbres descuidadas y hostiles. Jesús ahora cita sus propias palabras anteriores, un dicho que ya había sido pronunciado en Juan 13:16, que dice así, Juan 13:16, dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Y aquí de qué les está hablando? Aquí el contexto era de cuando les lavó los pies a sus discípulos, ¿sí recuerdan? Entonces, fíjense, aquí les está diciendo desde el 12, así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que les he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues sí, yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os es dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces, él estaba retomando eso que ya les había dicho. Y según lo que les había dicho en esa vez, pues el significado era que el siervo, como no es mayor que su Señor, por lo tanto, no debe considerarse exento de la obligación de prestar servicio en espíritu de humildad, ¿sí? Esa vez acerca de lavarles los pies es lo que les estaba diciendo. Si yo me humillo, que soy el maestro y el Señor, ustedes que son los siervos, tienen que también dar servicio unos a otros en humildad, ¿sí? En esa ocasión, y ahora les vuelve a decir la misma frase, pero ahora quiere decir, el siervo no es mayor que su Señor, por lo tanto, no se pueden ustedes considerar como inmunes a la persecución, ¿sí? Si a mí, que yo soy el Señor y el Maestro, me persiguieron, pues ustedes, el siervo también ciertamente va a ser perseguido. Entonces es una afirmación. Los siervos pueden esperar el mismo trato que sus señores. Funciona en dos direcciones, desfavorablemente porque va a ser una persecución parecida, y favorablemente porque también habla de una obediencia. Si mis palabras oyeron, también van a obedecer las de ustedes, ¿no?
porque es la misma palabra del Señor. Por ello, el Señor Jesús les dice: si han guardado mi palabra, también van a guardar la vuestra. Guardar la palabra del Señor Jesucristo significa aceptarla por fe, obedecerla y cuidarla. Los discípulos iban a ir, el Señor cuando se fue los mandó y que les dijo, ¿no? Que hablaran por todo el mundo el evangelio de la paz. Y entonces el mundo, si ellos dan testimonio, dice, pues entonces el mundo va a aceptar por fe esa palabra, la va a obedecer, la va a cuidar. A eso es que se refiere, ¿sí? Versículo 21 dice: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces está diciendo, pues como hay ignorancia en ellos, no reconocen, no aceptan que yo soy Dios, que yo soy el Señor, que he venido para darles salvación, no me reconocen, me desechan. Entonces, pues como no me conocen, pues no conocen al que me ha enviado, no conocen a Dios. Entonces el Señor les dice, aquí donde dice, mas todo esto, ¿a qué es todo esto? A todo lo que él había mencionado antes. ¿Qué es lo que había mencionado antes? Que los iban a aborrecer, en el versículo 18, perdón. Dice en el 19 que no los van a aceptar, y en el 20 que los van a perseguir. Dice, todo esto os harán por causa de mi nombre, lo cual, como lo indica la comparación con un pasaje paralelo, eso equivale a por mi causa o por mí, ¿sí? Vamos a ver qué dice Marcos 13:9. Marcos 13:9. Marcos 13:9 dice: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y vamos a ver Lucas 21:12. Lucas 21:12. Dice así: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, ¿sí? Aquí entonces el Señor igual les está advirtiendo, por mi causa, por mí, por causa de mi nombre, es que los van a aborrecer. Van a estar ustedes, y es algo implícito en lo que implica una comunión íntima con el Señor, obedecer sus palabras, decirse cristiano y actuar como cristiano. El nombre de Cristo es Cristo mismo, tal como se revela a sí mismo. Una vez que Jesús haya en ese momento abandonado la tierra, entonces su nombre en revelación, el evangelio que se centra en él, pues va a seguir aquí en la tierra. Él ya no va a estar, pero su nombre va a seguir, su nombre sigue. El enemigo va a odiar ese nombre y va a perseguir a los discípulos cuando lo proclamen. Ustedes digan que siguen a Buda y hasta los van a respetar. Ah, mira, es budista, no saben ni qué, pero ¿a poco no? No, pues sigue no sé, a Confucio. Ah, no, qué sabio. No, pues ellos son no sé, cualquier otro dios, ¿no? Hay hasta quienes, bueno, incluso hasta a lo mejor hasta los que siguen
a la Santa Muerte y no sé qué tantas cosas, ¿no? Hasta mis hijos me han comentado, mi hija tiene una compañera, no creo que como 3 me parece en su escuela, o sea, cosa que la verdad yo antes no veía, que siguen que son santeros. Una iba con un turbante, fue como todo un año como rapada y hasta le decían, oye, ¿tiene cáncer? No, es porque era como una manda, yo no sé. Y ni sé qué, o sea, ellos tienen una mezcolanza, no sé, pero o sea, todos, mira, ¿no? Sus religiones, así, qué interesante, ¿no? El mundo se le hace interesante, se le hace diferente, ¿no? Que sus creencias, no sé, pero dices que eres cristiano y el foco está sobre ti. Y inmediatamente son los cristianos. Si respalda tu forma de vida, obviamente el mundo te va a aborrecer. Vas a estar en un mundo enemigo porque va a pensar diferente, porque va a actuar de forma diferente. Obviamente, si tú te dices cristiano y vives igual que el mundo y te amoldas al mundo, mejor no digas nada, porque solamente el nombre de Cristo va a ser vituperado por causa de esas personas. Mejor no digas nada. Pero si tú amas a Dios, vives en comunión con el Señor, no hay otra forma resultante de tu vida. Se va a mostrar, se va a ver, se va a evidenciar. El fruto va a estar ahí. Lo que el Señor les viene diciendo: permanezcan en mí y yo en ustedes. Ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Tomen de mí y van a dar fruto. Y ese fruto no se puede ocultar. Un árbol lleno de frutos, ¿cómo lo escondes? Ahí está, se ve y se da solo. Se va a ver en nuestra manera de vivir, ¿sí? Obviamente vamos a seguir, estamos en un mundo, en un cuerpo todavía que está sujeto al pecado. Es un cuerpo, estamos en una batalla. Pero la vida del cristiano tiene que ir en aumento. No puede ser no podemos estar, o sea, si estamos en una batalla, es verdad. Sí vamos a pecar, es verdad. Sí nos vamos a equivocar, es verdad. Sí tenemos que buscar de Dios diario, es verdad. Sí tenemos que arrepentirnos y corregir, es verdad. Pero no podemos también utilizar, o sea, tiene que haber un avance, tiene que haber un crecimiento. Nuestra forma de vida tiene que ir caminando, tenemos que ir hacia adelante. Y si nos caemos, nos levantamos, pero tenemos que crecer, ir hacia adelante. No podemos decir, es que estoy todavía en un cuerpo pecaminoso y sigo igual como hace 80 años que me convertí, ¿no? Y no hay fruto en mi vida. No, estamos mal. Eso no es real, porque hay una obra del Espíritu Santo en nosotros, porque hay un fruto que se va manifestando de a poco, algunos más rápido, otros más lentos. La carrera es individual, cada quien, pero ahí vamos, estamos perseverando en la fe, constantes, en comunión. Por eso estamos aquí, por eso necesitamos de Él, por eso no somos autosuficientes, necesitamos de Él. Entonces, Él está diciendo aquí, si ustedes viven así, por mi causa, por causa de mi nombre, aunque Él ya no esté en este mundo, pero ese nombre es que van a ser odiados, porque ese nombre va a ser odiado, por eso va a haber persecución cuando lo proclamen. Fíjense que dice Hechos 4:18. Hechos 4:18 dice: y llamándolos a Pedro y a Juan, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Y por qué estaban tan llenos de amargura por su nombre? Pues la respuesta es porque, lo mismo lo está diciendo ahí el versículo 21, ¿no? Porque no conocen al que me ha enviado. No conocían a Dios, porque no conocen a Dios. Si lo hubieran conocido, habrían conocido a Jesús como el Hijo unigénito, lo hubieran reconocido. En consecuencia, no lo habrían perseguido. Pero esta falta de conocimiento, además, era inexcusable.
debían haber conocido tanto al Padre como al Hijo. Dice el 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, pues no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si no lo hubiera hecho, o sea, si no habrían sido culpables del gran pecado de haber rechazado al Señor, pero ahora les dice no tienen excusa por su pecado. Cualquier razón que los judíos pudieran todavía alegar como justificación al repudio que le tuvieron al Señor Jesús, pues era un pretexto. No tenían excusa, simplemente no había excusa. Ellos no conocían a Dios, por eso no lo reconocieron. Y como no lo reconocieron, entonces son culpables. No, si Él no hubiera venido, pues entonces estaban libres de pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. Dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece, porque ellos son uno. Si una persona que dice, yo amo a Dios, pero no reconozco a Cristo, está aborreciendo a Dios. No hay manera. No hay ninguna forma, no hay justificación. Ellos se pueden autojustificar, pero simplemente van a estar envanecidos en sus propios razonamientos. No hay justificación. Cristo es la única puerta para ir a Dios, solamente porque Cristo es Dios. Los judíos tenían la costumbre de pensar que ellos podían considerar a Dios como su Padre, ¿no? ¿Qué dice en Juan 8:41? Juan 8:41. Dice así, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahí les estaba diciendo entonces el Señor Jesucristo, ustedes no son de Dios, ustedes son de su padre, del diablo. Y ellos dijeron, no, nosotros somos de Dios. Les dice el Señor, pues no, porque ustedes no me han creído a mi palabra, no me han creído a mí, no saben que yo vengo de Él, ¿no? Les dice, porque si fueran de Dios me hubieran creído, me hubieran reconocido. Entonces pretendían que amaban al Padre, aunque evidentemente odiaban al Hijo. Pero en vista del hecho de que el Padre y el Hijo en esencia son uno, Juan 10:30, ya lo hemos estudiado, Juan 10:30, ¿qué dice? Dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Entonces, alguien puede imaginar que ama al Padre mientras odia al Hijo, pero se engaña a sí mismo. Solamente se engañan los que dicen que aman a Dios, pero no aceptan el Evangelio. Entonces ellos solamente se están tristemente engañando a sí mismos. El que odia a uno necesariamente odia al otro. Y de verdad que es, o sea, el nombre de Cristo, yo lo he visto de verdad. O sea, hay gente que dice
que ama a Dios y que lo expresa y hacen de Dios a su manera y dicen y pueden hasta decir constantemente, hablar acerca de Dios. No sé si conozcan gente así, ¿no? Y que dicen, es que Dios es bueno conmigo, es que lo reconocen, incluso te pueden ver en algún problema o alguien y decirles, no, mira tú, es que Dios es bueno, es que mira, Dios no lo va a permitir, es que Dios a su manera. Pero de Cristo no quieren saber nada, es más, les causa repulsión. Yo conozco personas así, desafortunadamente, y solamente, tristemente, se engañan a sí mismas, están engañadas, porque si odian y detestan de tal forma a Cristo, están detestando a Dios, porque Él y el Padre uno son, porque Dios envió a Cristo, porque esa es la verdad, les pese, lo crean o no lo crean, la verdad es una. Recuerden cuando empezamos a estudiar, cuando el Señor Jesucristo se revela y que dice que Él conocía quién era, Él sabía que Él les está diciendo, yo soy la verdad y la vida, y no está diciendo, yo soy una de las verdades, ustedes escojan, sino Él es la verdad, solo hay una, lo crean o no lo crean quien sea, lo vivan o no lo crean, Él es la verdad y Él es la vida, Él es el único, solo hay un camino y solo hay una verdad. No pueden haber muchas verdades, porque entonces serían mentira. Solo hay una verdad y Él es la verdad. Entonces, esto es así también con respecto a la época actual. Los que se burlan de la expiación por medio de la sangre, del evangelio, del perdón de pecados, de la redención a través del sacrificio de Cristo y rechazan la muerte de Cristo, el evangelio de Cristo, entonces no aman a Dios. No puedes tú decir que amas a Dios si no tienes a Cristo, si no crees en su evangelio, lo estás rechazando, lo estás odiando. Esa es una verdad. Y eso es lo que pasaba en ese momento. Ellos decían, nosotros sí somos de Dios, Él es nuestro Padre, a ti te rechazamos. Era físicamente, ahora no está físicamente, pero está su nombre, está el hecho, está el sacrificio que sigue vigente aún. Y esa actitud, ese odio que había en ese momento hacia Él, sigue estando hoy presente en el mundo. Por eso, esa manera de vivir de los primeros discípulos, ese decir somos de Él, el Señor ya se los había advertido, los van a perseguir, los van a llevar a las sinagogas, los van a enjuiciar, y vivieron cosas terribles que están incluso recopiladas en literatura, ¿no? Cómo vivieron los primeros cristianos, la persecución que vivieron, que necesariamente necesitaban tener al Espíritu Santo en ellos para poder soportar. Desafortunadamente, la iglesia de hoy está tan diluida, pero Dios sigue siendo el mismo. Sigue habiendo un remanente pequeño que lo busca de verdad, un remanente pequeño que vive de verdad en Él, que quiere tener comunión estrecha con Él, que tiene comunión estrecha con Él, que manifiesta esa verdad y que vive entonces así en un mundo hostil y que sufre persecución. Obviamente, gracias a Dios, es un tiempo ahorita donde no recibimos ese tipo de persecución, ¿verdad? Que los quemaran, que cosas terribles, ¿no? Que los acusaran, que hay ciertas regiones, incluso en México, donde sí son perseguidos, donde son comunidades enteras, ¿no? Pero en la generalidad, pues no, pero hay cierta persecución que vivimos
cada uno en lo particular, ¿no? En la escuela, en el trabajo, con la familia, donde incluso pues de momento te das cuenta hasta pues, te aíslas, te va, o sea, Dios te va como aislando y ya no hay, porque ya no puedes comulgar con la manera de vivir y ellos mismos te rechazan y dicen, ya, no, y tú pues debes es una forma de ser perseguidos, ¿no? Incluso hasta a lo mejor hasta dentro de la misma iglesia, ¿no? Ay, el mocho, ay, ¿cómo dicen? El hermano que es más, ¿cómo? Legalista, ¿no? Es que eres muy legalista, pues, porque no quieres mentir. Oye, pero pues ¿cómo? ¿No? Porque no quisiste participar en un, no sé, en una tranza, en un porque no te quieres darle mordida al policía, ¿no? Porque tienes que llegar a la reunión, es un fin santo, ¿no? O sea, y entonces a lo mejor vas con otros hermanos y dicen, uy, el legalista, ¿no? Que pues nada más es, te está diciendo es por un buen fin. Pues no, o sea, el Espíritu de Dios a cada quien le habla y cada quien refleja esa santidad, pero es lo que Él va haciendo en nosotros. Entonces dice el 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Entonces aquí vemos que no solamente las palabras de Jesús que veíamos en el versículo 22 son las que iban a condenar al mundo, sino también las obras de Él, obras que pudieron haber dado nacimiento a la fe. Vamos a ver qué es en Juan 10:38. En Juan 10:38 dice así, yo se los leo, dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. El Señor les dijo, no me crean a mí, no me están creyendo lo que les hablo, pues véanlos, crean a mis obras, al Señor. Y por eso es que al principio de la iglesia el Señor permitió que las señales seguían a sus discípulos, no ellos a las señales los seguían, porque era momento de afirmación de la iglesia, estaban haciendo esa iglesia, era necesario que vieran esas obras, esas señales, igual que cuando el Señor Jesucristo estaba aquí. Les decía, pues, si no creen en mis palabras, crean a las obras que estoy haciendo. Vamos a ver qué dice Juan 14:11. Juan 14:11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces aquí, bueno, eso ya lo habíamos visto, no está por demás retomarlo, que lo que acabamos de leer igual, o sea, está en un contexto que ya hemos hablado, que es lo que pidiéramos al Padre en su nombre, en el nombre de Cristo. ¿Qué implica el nombre de Cristo? O sea, no es un fetiche, no es que todo lo que yo diga, lo pido en el nombre de Cristo, se va a hacer, ¿no? No era para sus deleites, era para la gloria del Señor, de acuerdo a su voluntad y para que el Padre fuera glorificado en el Hijo. Por eso es que decía, lo que pidan en mi nombre, y era con base en su voluntad para sus propósitos, en este caso para la expansión del Evangelio, no era para sus deleites pecaminosos. Entonces, aquí estamos viendo
que el Señor Jesús había hablado acerca de sus palabras y ahora le agrega acerca de sus obras, es decir, de las señales. Sin duda que el odio de estos judíos era inexcusable. El pensamiento del versículo 24, expresado en forma completa, sería como sigue: si no hubiese hecho entre ellos las obras que nadie más hizo, no tendrían pecado, pero ahora en estas obras y por medio de ellas me han visto tanto a mí como a mi Padre, porque mis obras lo revelan. Porque son también sus obras. Sin embargo, a pesar de esto, me han odiado y todavía me odian, ¿sí? Tanto a mí como a mi Padre, ¿sí? Aquí es como parafraseado lo que el Señor Jesús está diciéndole a los judíos, ¿no? En ese momento. Dice el 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. Nunca le encontraron algo, no le encontraron nada para poder condenarlo, pero era necesario, porque era parte de un plan perfecto de Dios para que hoy nosotros estemos aquí. Todo el aborrecimiento y las persecuciones que el mundo acumuló sobre Jesús y sus seguidores se ven como cumplimiento de las Escrituras, ¿sí? Ya estaba dicho: sin causa me aborrecieron. Y vamos a ver el Salmo 35, 19. Salmo 35, 19. Dice así: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Es decir, en todo este odio y por medio de él, Dios cumple su plan de redención. El odio de los hombres debe producir, en ese momento debió producir la crucifixión de Cristo, a fin de que los hombres se pudieran salvar. Por el decreto eterno se cumple de tal modo que la culpa recae en el hombre y no en Dios. O sea, era necesario que le odiaran para que lo pudieran crucificar. Sin causa me aborrecieron. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ellos sin causa me aborrecieron, dice el Señor. ¿Para qué? Para que se cumpliera un propósito. Porque era necesario que me aborrecieran para que me crucificaran. Para que ellos, su pueblo, los escogidos, pudieran entonces tener salvación a través de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces dice: pero mucho ojo, cuando venga el Espíritu, el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice, Él va a dar testimonio acerca de mí. Entonces está diciendo: va a venir un tiempo cuando habrá un amplio y verdadero testimonio de Cristo. Y van a ver, y les está hablando aquí de que van a haber dos testigos. El primero va a ser el Consolador. Dice: cuando venga el Consolador, habla de que dice, Él va a dar testimonio acerca de mí. Aquí está hablando de ese primer testigo que va a hablar acerca de Él. Él ya no va a estar, va a estar su nombre,
va a estar su nombre que aún va a ser odiado en este mundo, en estos tiempos, pero va a venir, dice, pero va a venir el Espíritu de verdad que también va a ser enviado del Padre y Él va a dar testimonio de mí, ¿sí? O sea, Él va a hablar de mí, Él va a manifestarme, ¿sí? Al mundo. ¿A quién? Al mundo. ¿Quién? El Paracletos, el Consolador, el Espíritu de verdad. Dice el Señor, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, dice que es el Paracleto, se describe como uno que procede del Padre. Esta palabra Paracletos con K del griego podría traducirse como abogado, puesto que Él es presentado como uno que va a dar testimonio a favor de Jesús, ¿sí? Un teólogo, MacGregor, dice de esto: el Espíritu es aquel que apoyará a la iglesia en su litigio contra el mundo, o sea, como el abogado, ¿no? Y aparecerá como un testigo decisivo para la defensa de Cristo. O sea, Él va a dar ese testimonio, va a hablar a favor de Cristo, el Espíritu. Y dice, y luego dice en el 27, el otro testigo que manifiesta, dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, ¿quiénes van a dar testimonio? El Espíritu Santo, que va a enviar, que proviene del Padre. Y en el 27 dice: y ustedes también van a dar testimonio. ¿Quiénes son ustedes? Los discípulos. Hoy en día, ¿quiénes son a quién le está diciendo ustedes? Nosotros, la iglesia. Vamos a dar también testimonio de Él. En este caso le hablaba a los discípulos que estaban ahí, dice, porque habéis estado conmigo desde el principio, ¿no? Porque Él los llamó durante todo su ministerio aquí en la tierra. Pero entonces ese segundo testigo deben ser los mismos discípulos. Dice: vosotros daréis testimonio. Ellos se levantan en una posición excepcionalmente favorable como testigos, porque ellos han estado con Él desde el principio, sus discípulos. Pero también se intenta que ellos reciban también ese poder que iba a venir, que les decía el Espíritu Santo. Dice: recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo en el Pentecostés. Entonces el Señor Jesús les ha venido hablando del odio que los discípulos iban a tener que soportar de parte del mundo, que un mundo que odia al Padre, que odia al Hijo, y en consecuencia no sorprende que en relación con esto vuelva a consolarlos diciéndoles: pero hay una promesa que ya les había dado, que iba a venir el Espíritu, el ayudador, el Paracletos, el abogado. Jesús mismo entonces iba a enviar este ayudador que viene del Padre, en esencia, aunque con diferencia igual, que como lo veíamos antes, que les decía: yo voy a rogar al Padre para que les dé otro ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre va a enviar en mi nombre. Eso es lo que Él les está diciendo. Aquí le dice: el Espíritu que procede del Padre va a venir, dice, y dice: yo les voy a enviar ese Paracletos. Entonces es ese Espíritu de verdad. Aquí nada más voy a cerrar con esto que dice Barclay. Dice que hay tres aspectos de cómo nosotros como discípulos hoy en día damos testimonio. Uno, el testimonio cristiano viene de una larga comunión e intimidad con Cristo, como ya lo veíamos en el versículo 27, ¿no? Tener esa comunión con Cristo íntima, entonces va a provocar una forma de vida. Obviamente es una forma de vida que va a ir en contra de ese mundo en el que estamos inmersos, y por eso vamos a ser perseguidos. Ya lo está anunciando el Señor, pero vamos a dar testimonio.
la comunión íntima con Dios, la intimidad, va a provocar ese testimonio. 2, también viene de una convicción, viene de la fe. Una fe que igual resulta del conocimiento de la verdad y de la comunión íntima con Él. Y va a resultar en un testimonio exterior. Esto, o sea, en una forma de vida dentro de la iglesia y en el mundo, ¿sí? Entonces, la comunión íntima con Él, la convicción, la fe de esa que proviene de esa comunión íntima, va a resultar en un testimonio exterior, en una forma de vida, ahí donde vamos a dar testimonio de Él dentro de la iglesia y en el mundo. ¿Sí, hermanos? Bueno, pues hasta aquí entonces concluimos el versículo 27, me pasé 9 minutos. Espero disculpe el pastor. Bueno, que Dios les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos en la siguiente enseñanza.